Soy Violeta Reaño y esto es Debate y Diálogo. Bienvenidos. El dolor de cabeza es un problema de salud pública que afecta a todo el mundo. Se estima que más del 50% de la población mundial padece de ataques crónicos, 2 o más ataques crónicos de dolor de cabeza al año, y que el 14% de este grupo sufre de migraña. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Pero ante todas las personas que padecen o que padecemos de dolores de cabeza y de migraña, ¿qué tratamiento puede ser más adecuado? ¿Puede ser más adecuado la medicina, acudir a la medicina tradicional, o la medicina alternativa puede ser una gran posibilidad? ¿Acudimos a un quiropráctico o acudimos a un neurólogo? ¿Qué tratamiento puede ser más adecuado? ¿Qué tratamiento puede ser más eficaz? El día de hoy tenemos a 2 especialistas para que nos hablen del tema. El doctor David Lira, neurólogo, director del Instituto Peruano de Neurociencias, y también estamos con Carlos Ayres, él es presidente de la Asociación de Quiroprácticos del Perú y también parte de la directiva de la Federación Mundial de Quiropráctica. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Hablábamos sobre el dolor de cabeza y de las diferencias que hay entre un dolor de cabeza leve, moderado y una migraña. Vamos a preguntarle a David Lira, ¿en qué se diferencia, para empezar, un dolor de cabeza simple con una migraña? Bien, hay que explicar bien primero el tipo de dolor de cabeza. Los dolores de cabeza pueden variar fundamentalmente en cuanto a la intensidad, es decir, qué tan severos son. Hay personas que están acostumbrados a tener un dolor de cabeza muy leve y lo tienen en forma bastante frecuente. Generalmente estas son personas que tienen una patología crónica y no es de gravedad. Es muy diferente a una persona que nunca ha tenido dolor de cabeza y de pronto tiene un dolor intenso, muy severo, que lo incapacita. Digamos, si está trabajando, pues no puede seguir trabajando. Si está estudiando, no puede seguir estudiando, es decir, le dificulta continuar con su vida. Este, por ejemplo, es un caso de una cefalea aguda que requiere una evaluación por un especialista en emergencia, porque podemos encontrarnos ante una situación de una enfermedad grave que inclusive puede darle o daños o hasta la muerte. Perfecto. Doctor Carlos Ayres, por ejemplo, aquí en el canal tenemos a muchos compañeros y colegas que sufren de estos dolores crónicos muy fuertes. ¿La quiropráctica puede ser una alternativa, puede ofrecer soluciones para estos dolores? Definitivamente, como estaba explicando el doctor Lira, lo importante acá es saber cuál es la causa. Y muchas veces, lamentablemente, las personas se automedican y ocultan esta sintomatología que después impide hacer realmente un diagnóstico adecuado. Porque por la misma intensidad, la duración, en los quiroprácticos, muchas veces, si el problema es biomecánico, si el problema es tensional, podemos ayudarlos. Pero existe la posibilidad y hay que eliminar la posibilidad de otras causas, como son tumores, problemas vasculares también. Y para eso están los especialistas médicos. Perfecto. Doctor David Lira, ¿usted qué recomienda a todos los que sufrimos de dolor de cabeza? ¿Un tratamiento quiropráctico o un tratamiento con un neurólogo? No, nosotros les recomendamos siempre que sean vistos por un neurólogo en forma inicial. Los pacientes tienen que saber cuál es el diagnóstico que tienen, porque de esto va a depender su tratamiento, tanto en ese momento, en fase aguda, para quitarle el dolor, como para prevenir, en algunos casos, episodios futuros, o que esta patología no sea crónica, porque a veces es simplemente una mala posición al sentarse, una mala postura al trabajar, o una mala actitud al hacer algún esfuerzo físico o una actividad crónica. Entonces, esto es importante, primero saber cuál es el diagnóstico, y para eso tiene que ser visto por un médico especialista en neurología. Doctor Ayres, ¿cómo marca la diferencia la quiropráctica? En su gran mayoría los problemas, las cefaleas o los dolores de cabeza son cervicogénicos, en su gran mayoría. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la causa es principalmente de la zona del cuello, por accidentes laborales, malas posturas, posturas prolongadas, tensiones, estrés. Lo que ocurre mayormente, la gente pierde la curva cervical, es la manera como nosotros lo vemos, de la manera mecánica. Entonces, al perder la curva cervical, es mucho más trabajo para la musculatura sostener la cabeza en la parte central. Entonces, está completamente tensionado durante todo el día. Lo que más nos preocupa es cuando ya empiezan a tener la sintomatología y simplemente toman algo para quitarse el dolor. Como dijo el doctor Lira, estoy de acuerdo completamente, un análisis completo es importante para eliminar principalmente las causas graves, y después, si el problema es definitivamente biomecánico, se puede trabajar con eso. Doctor Lira, usted cuando hace una recomendación médica,
¿Tiene un tratamiento preventivo o un tratamiento paliativo contra el dolor? Para que una persona no le duela la cabeza, a lo mejor recomienda ciertas pastillas, como los triptanes en el caso de las migrañas. ¿Cuál es su recomendación? El manejo del paciente siempre es individualizado y tiene varias partes. Primero, controlar el síntoma que lo trae a la consulta. En este caso, si es un dolor, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarle el dolor para que el paciente esté tranquilo y pueda hacer los exámenes que le pedimos y continuar con su vida. Una vez que sabemos el diagnóstico, si vemos que es una enfermedad crónica como una migraña o una cefalea tensional, podemos dar un tratamiento preventivo para disminuir la incidencia de los episodios o para disminuir la intensidad de los episodios a largo plazo. Esto ya es preventivo para que no le vuelva a ocurrir. Y se le da también recomendaciones dietéticas, recomendaciones de postura, o a veces se le remite al especialista en medicina física que también puede ayudarlo con algún tipo de terapia cuando lo requiere, ¿no? ¿Pero usted cree que la quiropráctica puede ayudar a solucionar la migraña o los dolores de cabeza crónicos? Solucionar no. Puede ayudar a disminuir un poco los síntomas en fase aguda en algunas situaciones. Hablamos más de cefalea tensional y cefalea de origen cervical, como comenta el señor Aire, pero no a curar la migraña. La migraña es una patología muy diferente. La migraña, por ejemplo, engloba una serie de cambios en el cerebro de tipo vascular, de tipo de neurotransmisores, que es bastante complejo. Y posturas solamente no son suficientes para modificar este comportamiento. Lo que se ha probado ya mediante diversos estudios a nivel mundial es que el uso crónico de preventivos, es decir, medicamentos que se toman todos los días, igual como los hipertensos toman pastillas todos los días para que no les dé la presión alta, o los diabéticos toman pastillas para que no les suba el azúcar, hay medicamentos preventivos que se toman todos los días y que evitan los episodios de dolor de cabeza. Pueden llegar a anularlos durante meses o años. Vamos a preguntarle qué opina el doctor Aires. Bueno, existe todavía bastante desconocimiento en lo que hacemos los quiroprácticos, y si el problema, como expliqué inicialmente, es mecánico, se trabaja en conjunto. Nadie tiene la varita mágica para ayudar al paciente. Hay veces que hay que hacer, como explicó, puede ser terapia física, puede ser la quiropráctica, que realmente es una opción bastante importante. ¿Puede solucionar entonces una migraña o los dolores de cabeza, la quiropráctica? Hay que determinar qué tipo de dolor de cabeza es, en primer lugar, ¿no? Si el dolor es migrañoso, si es vascular, hay que ver qué está obstruyendo ahí. Si la obstrucción es vascular, obviamente no. Pero si la obstrucción o el problema es tensional debido a que hay un mal funcionamiento en las vértebras cervicales o lo que nosotros llamamos subluxaciones, entonces tratamos de mejorar esa curva, tratamos de mejorar ese funcionamiento, y de esa manera hay menos irritación al nervio, menos irritación a la zona, porque la irritación es lo que va a producir la inflamación y eventualmente el dolor. Habló el doctor Lira de las pastillas y los medicamentos. ¿En la quiropráctica se utilizan medicamentos, pastillas? Nosotros no utilizamos medicamentos. Ojo, tampoco estamos en contra, siempre y cuando estén recomendados por un profesional de la salud. Lo que nos preocupa es que la gente se automedica demasiado. Y eso, los medicamentos definitivamente tienen un efecto secundario. Por eso es que tiene que ser recomendado por un profesional para poder medir cuáles son estos efectos y hasta cuándo los va a tomar. Nosotros, muchas veces, el paciente viene ya medicado, nunca le decimos que deje sus medicamentos. El médico es el que tiene que determinar eso, no es parte de nuestra profesión. Doctor Lira, ¿está de acuerdo en un tratamiento que no utilice medicamentos, pastillas, medicinas? Sí, claro. Existen algunos tipos de dolor que son eminentemente mecánicos, ya sea por mala postura. A veces una persona tiene que trabajar sentada durante muchas horas. Hablamos de personas, por ejemplo, que trabajan en call centers o trabajan en oficinas y están todo el día sentadas. Pues simplemente la mala posición y las malas medidas higiénicas que debe tener al trabajar, es decir, por ejemplo, cada cierto número de horas, cada 2 horas aproximadamente, pararse, dar una caminata, relajar los músculos, mover el cuello en ciertas posiciones, pues no hacer esas cosas hace que les duela la cabeza y les duele el cuello. Entonces, cambiar esas cosas en forma mecánica sí los va a ayudar. Y en estas personas, más que medicamentos, van a necesitar cambiar hábitos de trabajo, hábitos de higiene postural y cosas de este tipo. Vamos a preguntarle a Carlos Aires qué resultados ha obtenido en el tratamiento quiropráctico a las personas que padecen de dolores de cabeza, ¿no? Y cómo es la forma de trabajo. Usted ha traído algunas
implementos para poder explicar de forma didáctica en qué consiste el trabajo del quiropráctico. Perfecto. En quiropráctica principalmente lo que queremos es evitar la interferencia que haya al sistema nervioso en el sistema articular de las vértebras, puesto que es donde mayormente ocurren los problemas en las articulaciones que se endurecen por malas posturas, posturas prolongadas y accidentes. Por ejemplo, esto está más que nada para hacer una explicación de lo que ocurre. Sabemos que existe una comunicación a través del cerebro, a través de la médula y sale por los nervios. Cuando hay una interferencia por una caída, un golpe, una mala postura, empieza a presionar y eso causa una interferencia a esa transmisión. No necesariamente causa dolor. Entonces, lo que hacemos es cuando buscamos esto y vemos que una vértebra no está moviéndose adecuadamente dentro de su rango de acción, porque no está salida de su sitio, simplemente la corregimos y puede hacerse de una manera indolora. De esa manera se restaura la comunicación y el cuerpo tiene esa capacidad de sanarse, de recuperarse y de reposicionarse. Si por ejemplo tuviera una piedra en el zapato, automáticamente lo que voy a hacer es inclinar mi peso para el otro lado. Y si no quito esa piedra de ese lugar, eventualmente me va a hacer una herida si es que si camino sobre esa piedra. Pero, o de lo contrario, me va a causar un desbalance muscular con el pasar del tiempo, que es lo que ocurre con las posturas o las malas posturas. Entonces, hay que corregir muchas cosas de la forma mecánica. Cuando el problema ya es orgánico o otro tipo, que no está dentro de nuestro rango, definitivamente hay que actuar de una manera diferente. Pero en su gran mayoría, como dije, los problemas son mecánicos. Entonces, y lo que queremos no es tanto solucionarle ese problema de dolor al paciente, sino educarlos en posturas, hacer los ejercicios adecuados, las posturas adecuadas para el trabajo, para dormir, para que de esa manera puedan prevenir esa parte mecánica que le cause dolor. ¿Usted como neurólogo también recomienda la medicina alternativa? Nosotros como neurólogos y como especialistas médicos en general no recomendamos a los pacientes realizar medicina alternativa. Nosotros entendemos que muchos pacientes a veces están desesperados o quieren buscar alguna alternativa adicional. A veces no simplemente porque no se sienten bien con el tratamiento, porque muchas veces mejoran, pero a veces no les gusta tomar medicamentos o seguir ciertas recomendaciones y quieren probar. Nosotros sí le pedimos que pueden probar las medicinas alternativas que ellos consideren pertinentes. En nuestro país hay varios tipos de medicina alternativa ya que se está probando en varios centros. Nosotros le decimos que lo prueben mientras cumpla dos criterios. Uno, que no le hagan daño, que es muy importante. Y dos, que no suspende el tratamiento que le ha dado el médico especialista. Porque el tratamiento alternativo es algo que lo va a ayudar, pero no va a reemplazar el tratamiento médico muchas veces. Y esto es lo que a veces muchos pacientes no entienden muy bien y a veces quieren reemplazarlo y pues obviamente van a recaer y posiblemente van a volver a venir en una condición de salud peor que antes. Ahora, la quiropráctica se basa también en hechos científicos, ¿no? ¿Usted recomienda la neurología para ciertos casos o considera que la quiropráctica puede ser la solución, un cuidado alternativo de la salud que ya es muy popular en otros países del mundo? Lo que sucede es lo siguiente, como dije inicialmente, hay un desconocimiento de lo que es la quiropráctica. La quiropráctica es una profesión universitaria de mínimo 5 años, son 8 años en Estados Unidos, para poder lograr la licenciatura y los registros adecuados para poder ejercer la profesión. En el Perú todavía no se enseña. Entonces, estamos recién iniciando y promoviendo la profesión quiropráctica en el Perú. Pero sí, existen estudios que se han hecho casualmente con el ausentismo laboral por entidades independientes, se han publicado en el New England Journal of Medicine, porque se trabaja en conjunto para ver realmente, muchas veces para ver por qué no funciona, pero terminan dándose cuenta de que tiene resultados efectivos. Lo importante acá, como dije inicialmente, no es optar uno u otro. Como inicialmente le dije también, nunca le digo al paciente que deje su tratamiento que ya tiene. Veamos cómo va. El tratamiento que ha dado otro profesional, él es el que tiene que descontinuarlo si es que lo considera adecuado. Simplemente añadimos algo más a un mejor funcionamiento. Queremos que el paciente tenga bienestar y mirar más bien a la salud en vez de a la enfermedad, que se concentre más en cómo prevenir ellos mismos, tanto nutricionalmente, posturalmente, de que no ocurra no solamente el dolor de cabeza, sino otras dolencias. Bien, vamos a irnos a una breve pausa y continuamos hablando sobre este tema. Nos vamos entonces a un corte en debate y diálogo, pero regresamos con más. Es la especialidad médica que estudia y se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades relacionadas a la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso y muscular.
mientras que la quiropráctica, desarrollada en los Estados Unidos desde 1895, es un cuidado natural para mejorar la salud que se basa en el hecho científico de que el sistema nervioso controla la función de todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Actualmente, los estudios de esta práctica están regulados por la Organización Mundial de la Salud. Tanto la neurología como la quiropráctica tienen tratamientos para la migraña, padecimiento recurrente en gran parte de la población. Afecta al menos a 1 de cada 7 adultos en todo el mundo y es hasta 3 veces más común en mujeres que en hombres, según cifras de la OMS. Se presenta en forma de crisis o ataques que pueden durar pocas horas o hasta 2 o 3 días y puede llegar a incapacitar en labores cotidianas de quien la padece. Regresamos con más en Debate y Diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre los dolores de cabeza y los tratamientos más adecuados para combatir la migraña, por ejemplo. La medicina alternativa o la medicina tradicional. ¿Usted qué dice? Vamos a leer algunos tweets, ya nos están escribiendo en las redes sociales y nos cuenta Óscar Enrique, más que combatirla, lo que la gente debería saber es cómo evitar la migraña, un tratamiento preventivo. Luego nos menciona la Yuyita 9, analgésicos son efectivos, al menos para mí, me diagnosticaron migraña a los 15 años, era leve, pero con analgésicos estoy mejorando. Luego otro tuitero nos comenta usar lentes oscuros, estar en silencio, dormir mucho, tomar pastillas, eso me soluciona el problema. ¿Cómo podemos tener un tratamiento preventivo, doctor David Lira? Bien, el tratamiento preventivo tiene 2 fases. Uno, si el paciente tiene demasiadas crisis, nosotros hablamos de un paciente con migraña crónica cuando tiene más de 5 crisis en el mes o cuando las crisis lo incapacitan. Entonces ahí le damos medicamentos. Pero si las crisis son menos seguidas o son muy eventuales, pero sí lo molestan, hay medidas preventivas que se pueden emplear. Verano, por ejemplo. Uno, no exponerse mucho al sol. Las personas migrañosas son muy sensibles a la luz solar. Tienen que usar lentes y de preferencia gorros o sombreros largos, grandes. A la luz en general, ¿no? Como sí, en el CEP, por ejemplo, ahora que tenemos tantas luces. A la luz en general. Ese es un cuidado. Segundo, hay que hidratarse mucho. La deshidratación también incide en el aumento de las crisis de migraña. Tercero, hay que evitar algunos alimentos. Se ha visto que hay muchos alimentos, hablamos del chocolate, el queso, los embutidos, el vino tinto, la cerveza, desencadenan crisis de migraña. No es en todas las personas, pero cada persona debe de reconocer qué alimento o qué producto le causa crisis de migraña y evitarlo en su vida, porque de esa manera va a prevenir que le den episodios de migraña. Después, tiene que comer a sus horas. Las personas migrañosas, cuando se saltan una comida, ya sea el almuerzo, el desayuno, la cena, después les va a comenzar a doler la cabeza. Y si se saltan 2 comidas, pues les va a venir una crisis de migraña severa. Después, dormir regularmente y a sus horas. El mismo mecanismo. La falta de sueño desencadena crisis de migraña en pacientes migrañosos. Entonces, son medidas que se pueden hacer junto a hacer deporte regular y disminuir el estrés, que pueden ayudar a evitar la presencia de crisis de migraña. Pero si es grave y no mejora con eso, hay medicamentos que nosotros podemos recetar. ¿Y tantos medicamentos
tomar tantas pastillas es adecuado, doctor Aires? Como le dije inicialmente, nosotros no trabajamos con medicamentos, preferimos obviamente tratar al paciente de una manera completamente natural. Todas las condiciones que mencionaba el doctor Lira definitivamente son causantes de estos problemas, pero también hay que ver, cuando hablo de estrés, por ejemplo, mayormente siempre hablamos del estrés emocional nada más, pero tenemos estrés estructural y tenemos estrés orgánico basado en las comidas que comemos, muchas veces come comida chatarra, y el estrés estructural, la forma como nos sentamos, la cantidad de horas que descansamos, dónde descansamos. Entonces, esto tiene un efecto sobre la columna vertebral y el desbalance muscular que eventualmente va a causar esa tensión. Mayormente las personas que trabajan sentados, por ejemplo, con la computadora, lo que van a hacer es siempre la cabeza está hacia adelante, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuviera una bola de bowling y la tengo cerca a mi cuerpo, son 14 libras, yo puedo caminar por todo el edificio, pero en el momento que yo la alejo del eje central, hace palanca y tengo que darle un apoyo adicional porque ya no son 14 libras, es como si fuera 16 o 18 libras. Y la única manera que el cuerpo retiene cuando la cabeza se va hacia adelante es con los músculos. Por eso es que sentimos esa tensión. Imagínense que esté tensionada todo el tiempo. Entonces, ese funcionamiento hay que corregirlo también porque va a causar irritación al sistema nervioso y eventualmente algún tipo de sintomatología. ¿Qué opina, doctor Lira, sobre la columna vertebral y el daño en la cervical que también puede producir una migraña? Algunas personas pueden presentar una patología mixta. Nosotros le llamamos eso cefalea mixta. Cuando una persona tiene tanto migraña, cefalea tensional asociado a dolor cervical. En esas personas, por ejemplo, el manejo es un poco más difícil. No solamente van a requerir medicamentos, sino muchas veces terapia física o a veces reposo por unos días, ya que la contractura es tan severa que no les va a dejar moverse. Pero sí puede ser necesario modificar en estos casos, como ya indiqué antes, sus posturas en el trabajo y tomar algunas medidas higiénico-dietéticas en el trabajo también. No siempre la solución es la pastillita, ¿no? Porque nos decían nuestros tuiteros, me duele mucho la cabeza y me tomo una pastilla y luego ya mejoro con el tiempo. ¿Eso está bien? Claro, lo que pasa es que tiene uno que ver cómo vive. Por ejemplo, si una persona está trabajando y de pronto tiene un dolor que no lo deja seguir trabajando, pues si es migrañoso, tiene dos opciones. O se va a la cama y se echa a dormir, porque se ha probado también que el sueño y el reposo a oscuras puede disminuir el dolor. En algunas personas se lo anula, pero si esa persona está trabajando no va a poder hacer eso. Va a tener que tomar una pastilla para que le baje el dolor y seguir haciendo su actividad normal. Lo que los médicos buscamos, y creo que debemos buscar siempre, es que la persona viva su vida lo más normal posible, que la enfermedad solo sea un accidente en su vida, pero que no le impida seguir viviendo, no le impida seguir haciendo lo que quiere hacer. Si quería trabajar, trabajar. Si estaba paseando, seguir paseando. Si estaba viajando, disfrutar de su viaje. No queremos que altere su vida. Esa es la finalidad, creo, máxima de la medicina, ¿no? Que la persona esté sana y pueda hacer lo que estaba haciendo o lo que planeaba hacer sin limitaciones y sin problemas. Claro. Doctor Carlos Aires, muchas veces, o por lo general, hay un impacto en la economía por los días laborables que uno deja de... Pues los días laborables que no asiste al trabajo por el dolor de cabeza o por la migraña, ¿no? También impacto en la economía por los gastos que se realizan en todos estos medicamentos. Pero estos medicamentos nos pueden ayudar a continuar con el día en el trabajo, como nos comentaba el doctor Lira, pero ¿existe algún otro tratamiento que nos ayude a que ya no nos den más dolores de cabeza, al menos desde la quiropráctica? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en realidad, ¿no? Tenemos que ver más en todo lo que nos va a producir salud, ¿no? Vivimos lamentablemente en una sociedad que estamos orientados solamente a tapar huecos. Lamentablemente es así, pero ya ha cambiado, la medicina se está volviendo preventiva también. Pero falta ser un poquito más proactivos hacia la salud. Hay un estudio, por ejemplo, que se publicó en diciembre 15, me parece que fue el 2013, que hizo un estudio que hizo la Agencia Global para la Salud Musculoesquelética en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Fue un estudio de 10 años, le llamaron en inglés The Bone and Joint Decade, la década de los huesos y las articulaciones. Y fue interesante porque fue hecho a nivel global por una institución anglosajona de Inglaterra y publicaron algo realmente alarmante. Los problemas musculoesqueléticos y principalmente las lumbalgias han incrementado 45% en los últimos 20 años. ¿Qué nos dice eso?
45%. Yo creo que muchas enfermedades no llegan a ese porcentaje, pero no miramos las consecuencias, porque a raíz de eso la discapacidad se suma en casi 10 años de discapacidad, con los poquitos de días que no van a trabajar o que están incapacitados o que ya no pueden ejercer sus funciones tanto laborales como familiares. Entonces, si estamos hablando del sistema musculoesquelético siendo un problema tan principal, creo que debemos mirar un poquito más a qué posibilidades o qué podemos hacer para mejorar y bajar esas estadísticas. Entonces, la quiropráctica es parte de ese tratamiento. No solamente es la quiropráctica, estamos hablando musculoesquelético, pero la quiropráctica participamos con las articulaciones y obviamente queremos que funcione bien la columna vertebral para que haya un buen funcionamiento y un desgaste menor. Bien, para terminar el programa, ¿qué reflexión podríamos tener, David Lira, en relación con el tratamiento que se puede considerar más adecuado desde su perspectiva? Yo pienso que lo adecuado y lo ideal es siempre que un paciente que tiene dolor de cabeza busque un médico especialista en neurología para que el paciente pueda ser adecuadamente evaluado y diagnosticado, y una vez que esté diagnosticado pues va a recibir el tratamiento más idóneo para él. El médico ya le indicará qué medicamentos tomar, qué medidas higiénico-dietéticas tomar, qué medidas de postura también puede tomar y si requiere o no algún apoyo adicional con medicina física o algún otro tipo de tratamiento. Bien, muchas gracias. Y ahora la misma pregunta al doctor Carlos Ayres, desde su perspectiva, ¿qué tratamiento puede ser más adecuado en el caso del dolor de cabeza crónico y la migraña? El diagnóstico, el saber la causa es lo primordial. Si el caso es, como dije, estructural, definitivamente comenzar de una manera menos agresiva, no más conservadora, que es lo que ofrece el cuidado quiropráctico para todas las personas. Pero no obviar las posibilidades de que esto puede ser mucho más serio. Ya le di las estadísticas de lo que ocurre con el problema del sistema musculoesquelético, y esa es la manera en realidad como recomendamos nosotros que el paciente comience. Incluso también la Asociación Médica de Estados Unidos, americana, publicó respecto a las lumbalgias cómo proceder en cuestiones de lumbalgia, ¿no? Y considera en el mismo orden, primero conservador, en lo cual incluye acupuntura, quiropráctica, fisioterapia, luego medicamentos que no sean esteroideos, ¿no? Principalmente analgésicos y antiinflamatorios, y eventualmente, pero nunca recomendable, es la cirugía en ese caso. Entonces, y que formen parte también de la asociación, ¿verdad?, de quiroprácticos. Bueno, en quiropráctica hay que tener cuidado porque muchos se dicen que son quiroprácticos y lamentablemente no lo son. Por eso existe la Asociación de Quiroprácticos del Perú, porque todavía la profesión no está debidamente reglamentada acá. Queremos trabajar en conjunto, no es cuestión de ver, como dije, quién tiene la varita mágica, sino ver realmente cuál es el beneficio para el paciente y para la población. Está la Asociación de Quiroprácticos del Perú, hay varios quiroprácticos, el doctor, no sé si daré nombres o no, el doctor Guillermo Jung, hay el doctor Felipe Castro Mendívil, hay doctores americanos, Arven Stumble, que pertenecen a la asociación, y buscamos realmente que se mantengan los protocolos establecidos internacionalmente. Bien. No es cuestión de sacar conejos, no es cuestión de mover a una persona en cualquier dirección, sino de ver cuál es la causa y si hay la subluxación vertebral, corregirla. Bien, muchísimas gracias a ambos, al doctor David Lira, neurólogo, director del Instituto Peruano de Neurociencias, y también a Carlos Ayres, presidente de la Asociación de Quiroprácticos del Perú. Muchísimas gracias a ambos, y la recomendación está dada: a acudir para un diagnóstico certero, un diagnóstico preciso, a un neurólogo colegiado y a un quiropráctico que sea parte de la Asociación de Quiroprácticos del Perú. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana nos reencontramos con un programa más de debate y diálogo, y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.